Hay historias que no comienzan con violencia, sino con preguntas. Preguntas sobre pertenecer, sobre creer, sobre encontrar un propósito en medio del ruido. En ciertos momentos de la historia, esas preguntas se vuelven terreno fértil y alguien aprende a aprovecharlo. Finales de los años 70, un mundo que hablaba de paz, amor y revolución interior. Pero mientras muchos miraban hacia la luz, otros aprendían a moverse en la sombra. No era un hombre poderoso, no era famoso, no tenía dinero ni autoridad. Aún así, logró que otros escucharan y que lo siguieran. Esto no es solo la historia de una persona, es la historia de la influencia, de la manipulación, de cómo una idea puede crecer hasta volverse peligrosa cuando nadie la cuestiona. Hoy nos acercamos a una figura que sigue generando incomodidad, teorías y silencios incómodos. No para juzgar de inmediato, sino para entender el camino que llevó a lo inevitable. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque estás a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Charles Miles Manson. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Güero Orozco. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Me encuentro muy contento por el tema que nos traes el día de hoy. Venimos de grabar y ustedes supongo de ver el capítulo más largo de la existencia, sí. Oficialmente de la existencia del podcast. Y bueno, pues la verdad estoy ansioso porque comiences con este tema que ya hemos platicado fuera de cámaras. Entonces estamos totalmente en tus manos. Muy bien, pues vamos a dar de inicio de una vez a esta historia, a este caso sobre uno de los criminales más famosos en la historia, no solo de Estados Unidos, sino yo creo que del consciente colectivo de todo asesino serial. Okay. Y estoy hablando de Charles Manson. ¿Habías escuchado algo de él? No mucho, la verdad. A lo mejor por nombre sí, pero así que voy a ser un espectador más en esta ocasión. Muy bien, pues vamos de lleno con la historia. Obviamente siempre me ha gustado, nos ha gustado dar antecedentes de los personajes que estemos hablando para que más o menos por ahí puedan identificar algunas conductas que puedan ser clave en el futuro de esta historia. Sí. Vamos a empezar con Charles Miles Manson. Él nació un 12 de noviembre de 1934 en la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio, en los Estados Unidos de América. Por ahí una terrible coincidencia, ¿verdad? Con aquí mi compañero. Con mi cumpleaños. Por su cumpleaños. Sí. Pero por ahí tenías un dato perturbador. Sí, teóricamente dicen, según algunos estudios, que las personas que nacen en el mes de noviembre son más propensos a volverse asesinos seriales. Okay. Y digo, si revisas las fechas de nacimiento de muchos, como muchos nacieron en noviembre. Entonces, mejor vete con cautela. Ok, no me amenace.
Bueno, ahí ya cualquier cosa, si ya no salgo en los próximos capítulos, ya saben por dónde empezar la investigación. Pero bueno, retomando el tema, Charles Miles Manson nació un 12 de noviembre de 1934, como les comentaba, en Cincinnati, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos de América. Fue hijo de una joven de la vida galante, ¿no? Como la conocemos así, de tan solo 16 años de edad, de nombre Caitlin Maddox, que nació en 1918. Entonces, para 1934 tenía 16 años de edad y dio a luz a Charles Miles Manson. Charles nació con el apellido Maddox, teniendo el nombre como Charles Miles Maddox. Pero tiempo después de su nacimiento, su madre Caitlin se casó con un obrero de nombre William Eugene Manson. Esto permitió que Caitlin le pusiera el apellido Manson a su hijo, ¿no? Entonces, si conocen como tal el nombre general de Charles Miles Manson, no sería como que Manson su apellido biológico, pero ya después lo adoptó por la nueva pareja de su madre, que nunca legalmente se casaron como tal. Y solo le dio el apellido. Solo le dio el apellido. Y nunca adoptaron nunca adoptó a Charles de forma legal. Se menciona que el padre biológico de Charles era un coronel llamado Walter Scott, contra quien Caitlin Maddox interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Posiblemente Charles Manson nunca conoció a su padre biológico en persona o que él lo haya recordado. Aquí tenemos una imagen de Charles Manson de joven, el cual, bueno, todos sabemos que al menos en esas épocas se tenía una vestimenta, una moda muy bien establecida, ¿no? En este caso, por no decir formal. Hay varios detalles en la infancia de Manson, de los cuales muchos no se saben con certeza si son reales o falsos. Por ejemplo, la madre de Charles era alcohólica. Entonces Charles años después, en unas entrevistas, mencionó que su madre lo llegó a vender por una jarra de cervezas a una camarera sin hijos, para que luego su tío, o sea, hermano de Caitlin, fuera a recuperar a Charles de esa familia. O sea, simplemente, como no tenía dinero para conseguir alcohol, rentaba a Charles con otras familias que no podían tener hijos para poder conseguir ese ingreso. O sea, esto lo platicó Charles en una entrevista después. Entonces, hay unas teorías en lo que pueden decir que hay un 60% de que sea falso y un 40% de que sea hay más probabilidad de que sea mentira. De que sea mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, él ya después quería desviar la atención y hacer quedar mal a otras personas para él como que liberarse de todos los cargos. Y en dado caso de que hubiera sido verdad o que sea verdad, aplicó la de la Mataviejitas. La de que la vendió por 3 cervezas. Por 3 cervezas. Me acuerdo mucho. Y acá pues fue algo parecido. Sí. Que bueno, ahí en Mataviejitas eso sí fue confirmado y sí la vendieron. En 1939, la madre de Charles y hermano de ella, o sea su tío, fueron a una estación de servicio en Charleston, en Virginia Occidental. Al principio solo iban supuestamente a comprar algo para tomar, pero después de una mala decisión de ambos, terminaron robando dicha estación. Para su mala suerte, fueron detenidos y condenados a 5 años de prisión. O sea, sí fue no encontré tantos detalles del robo, pero sí fue o sea, para que les dieran 5 años. O sea, estuvo fuerte. Y de hecho, Virginia Occidental está a un costado de Ohio. Entonces, estaban por el rumbo, o sea, estaban cerca. Por si no se familiarizaban con las ubicaciones en Estados Unidos. Esto provocó que Charles se mudaran con sus tíos a Virginia Occidental, en lo que su madre cumplía la condena. En 1947, después de que Caitlin Maddox cumpliera su condena, trató de llevar a Charles Manson a un orfanato, pero no pudo inscribirlo porque no habían plazas, ¿no? Estaba lleno. Tristemente, ¿no? O sea, quiere decir que había muchos niños, personas sin hogar. Huérfanos. Bueno, no sé si huérfanos, pero por lo menos sin hogar. Sí, sin hogar. Después de varios movimientos legales para saber cómo iba a quedar la situación de Charles, porque pues también su madre tenía estos problemas de alcoholismo y pues no era seguro dejarla con ella. El tribunal puso a Manson en la Gibbon School for Boys, una escuela para niños sin hogar, en el estado de Indiana. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo rechazó. O sea, ella ya no lo quería.
Sí, le estorbaba básicamente. Le estorbaba. ¿No? Ya no lo quería, sí. Y es un patrón que se ha repetido en muchos casos. Sí. Se sabe que su primer robo, hablando de Charles Manson, a mano armada fue en 1947, a tan solo 13 años de edad. Y que atracó una tienda de alimentos, ¿no? El mismo ejemplo que su madre. Sí. Después de este incidente, Charles fue encerrado en un reformatorio del que escapó 4 días después junto a otro compañero de prisión. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros delitos a mano armada. Y en 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. Y para 1952, un año después, ya había 8 cargos contra él. ¡A la madre! O sea, llevaba la vida... se la tomó muy en serio. Desde sus 13 años. Y hasta 1952, o sea, habían pasado 18 años. 18 años. Sí, cuando ya tenías 18 años. Uh-huh. Wow. 8 cargos. Bueno, y esto de los 8 cargos favoreció a que Charles fuera transferido a otra prisión. Y 2 años después fuera liberado por buen comportamiento, ¿no? Grave error, porque si se hubieran dado cuenta de con quién estaban tratando, nunca lo hubieran dejado libre. No, y aparte también eso es un patrón que se repite mucho. También me acuerdo de, creo que era Edmund Kemper. Que también por buen comportamiento les rebajan la condena o los tratan mejor o lo que sea. Mejores condiciones. Ed Kemper no salió, pero este sí lo liberaron y pues salió peor, ¿no? Entonces... sí, como tú dijiste, fue un grave error. Un grave error. Y en 1954, ya con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jeans Willis, una enfermera de 17 años. Con ella tendría su primer hijo. Y aquí, una imagen de la foto original del día que se casó con Rosalie. Tiempo después... ¿La morra tenía 17 años? 17 años. Se ve más grande, sí. Sí, yo también cuando vi la imagen sí dije, no sé. Él también, pues, sí. no se ve de 19 años, pero bueno, ella sí me sorprendió un poquillo. Pero bueno, tiempo después, Charles sería arrestado de nuevo por robo de vehículos. En 1958 quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en 1961 por falsificación de cheques. La más, este güey le agarraba parejo a todo. A todo, le entraba a todo. Sí. Poco tiempo después, fíjate, le entraba todo menos a chambear, ¿verdad? O sea, a lo... Como dicen, la de chambear no se la sabía. Pero bueno, poco tiempo después... Oye, ¿y sí? ¿Sí? ¿Y sí? Digo, porque eso no es un trabajo. No, o sea, chambear legalmente. Sí, legalmente, pues, con prestaciones. Sí. Con prestación. Pero poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con Candy Leona Stevens, una mujer de la vida galante. Como su mamá. Que dicen, hay algunos... la verdad, exactamente no conozco los estudios, pero he escuchado que hay algunos estudios que dicen que muchas personas buscan a una mujer que tenga un comportamiento o un parecido similar, valga la redundancia, con su madre. O sea, buscan esas características. Sí, de hecho sí, hay estudios psicológicos que teóricamente dicen, no, obviamente esto no es una ley, o sea, no se aplica en todo, pero que si tú eres mujer, vas a buscar un hombre, o sea, una pareja hombre, si eres heterosexual obviamente, vas a buscar una pareja hombre lo más parecido a tu padre. Sí. Tanto físicamente como en el temperamento o en el carácter. Y si tú eres hombre heterosexual, que vas a buscar una pareja mujer lo más parecido a tu mamá. No sé hasta qué punto sea cierto, pero a lo mejor sí tiene algo de razón, sí. Pero bueno, después de ese matrimonio entre Charles Manson y Candy Stevens, nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, como escuchamos, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Ya también se metía en eso. Ya en eso está, y eso ya son temas todavía ya son más temas serios, más mayores todavía, sí.
Charles era una persona de baja estatura, pues medía solo 1.57 metros de altura. Esto era una desventaja para él, sobre todo en prisión, pues muchos compañeros de celda querían abusar de él en todos los aspectos. Claro. Pero Charles no se dejó y utilizó sus dones de manipulación y carisma para darles lo que él llamaba como terapias a sus compañeros. Se los terapiaba y así evitar violencia contra él. Prácticamente le decía a sus compañeros lo que querían escuchar. Entonces les lavaba el coco. Era más inteligente que ellos. Como la mayoría de sus compañeros tenían algunos problemas que los llevaron a estar en prisión, Manson se aprovechaba de esos problemas y la hacía como su psicólogo. Entonces generaba esta confianza, esta empatía, y pues se ganaba esa seguridad, esa inmunidad. Claro. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental y la música pop rock. Los Beatles. Para allá vamos. Bien. De hecho, Charles aprendió a tocar la guitarra gracias a un compañero de prisión llamado Alvin Carpins. Una imagen aquí en pantalla de Alvin Carpins, compañero de Charles. Él es Alvin, el que le ayudó a aprender guitarra. A la guitarra, okay. El que le dio este interés por la música, ¿no? Para 1967, Charles, ya con 33 años de edad, es decir, 20 años de pura prisión. ¿De pura prisión? Sí, pues desde los 13. Desde sus 13 años. Charles, ya con 33 años de edad, cumpliría su condena en prisión y sería liberado. Después de esto, se dirigió a Berkeley, en San Francisco, California, en busca de una nueva vida. Okay. Tiempo después, Charles conoció a Mary Brunner, una joven de 23 años de edad proveniente de la Universidad de Wisconsin-Madison. Brunner estaba trabajando como asistente de biblioteca de la Universidad de Berkeley y Manson se fue a vivir con ella. ¡Ah, la madre! ¿Sí? Te digo, y se repite ese patrón de muchos desvividores seriales que hemos hablado, el don del convencimiento que tienen, de poder manipular a la gente. Siempre es impresionante, no sé por qué lo hagan, pero por ejemplo, el caníbal de la Guerrero, sí. El monstruo de Toluca, Ed Kemper, no recuerdo ahorita, bueno, seguramente el de Iztacalco, Ecatepec, pero todas esas personas que son asesinos seriales tienen un don de convencimiento y una labia tan impresionante. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el de ¿Atizapán? No, el que les dejaba un moño en el cuello. Era el estrangulador de Boston también, que se las llevaba fácil. Entonces, no sé por qué tengan ese tipo de don. Y es lo que da más miedo porque pasan desapercibidos muchos de ellos entre la sociedad. Tú puedes ver una persona que para ti puede ser normal, pero tú no sabes cuáles son sus intenciones o qué esté haciendo en ese momento. De hecho, digo, de manera rapidísima, híjole, nomás que a ver si no erro como siempre digo, ¿no? Pero hay una anécdota también muy, muy interesante acerca de una jovencita, la cual, ya sabes, estos bailes de preparatoria, ¿no? De final de curso, ajá. Y son esos típicos bailes estadounidenses, ¿no? En los cuales en la misma escuela, pues hacen el baile, ¿no? Llevan banda y así. Bueno, sí. No banda, o sea, un grupo musical, ¿no? Y resulta de que esta jovencita no tenía pareja de baile. Y pues se encuentra, bueno, no se encuentra, pero ve disponible a un caballero, un chico de su escuela. Y pues queda con él de decir, oye, pues yo estoy solo, tú estás sola, pues vamos al baile, ¿no? Y resulta de que ese mismo día, el día del baile, él creo que él falta al baile como tal. Algo así, la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, el punto es que él falta al baile y pues ella estaba muy enojada porque dice, vine sola o voy a hacer la burla de los demás, ¿no? La dejaron plantada. Ajá. Y aquí es donde les pido disculpas porque no, o sea, tengo dos nombres, pero no recuerdo quién fue. Ok. Pero, según yo, ese hombre era Dahmer. Ok, Jeffrey Dahmer. Wow. No me acuerdo si era Dahmer o era Ted Bundy. Pero digo, cualquiera de los dos, ¿no? Pero me refiero a que, o sea, se salvó la chica de puro milagro, ¿no? Ella hasta se enojó porque
porque no fue con ella al Wow. baile. Pero digo, o sea, Sí. a lo que voy es que, o sea, ni siquiera sabemos No si los sabemos. propios compañeros pueden ser nuestros asesinos, Sí, ¿no? por eso dicen ahí de que llévate bien con el más callado del salón, ¿no? Que por ahí ya entramos en otro tema de tiroteos escolares, que es, la verdad, es un tema impresionante que más adelante les voy a traer. Por favor. Primero que nada, el tema o el caso que dio origen a este concepto de school shooting, creo que así le conocen como Sí, shooting, sí. que bueno, es relacionada a la masacre del Columbine, y a partir de ahí incluso, o sea, fue como un, entre comillas, un símbolo para otros criminales que llegó aquí hasta México y se vieron replicados en varios incidentes Ok. de ese tipo. Más adelante se los voy a platicar. Digo, y también de manera rápida, digo, ahorita que tocaste ese tema, me acuerdo mucho del video que me enseñaste del tiroteo precisamente en una Sí. escuela. Digo, no, a lo mejor no les quiero spoiler, seguramente en ese momento lo vas a tocar. Pero en ese video te das cuenta, Sí. o sea, de que un ejemplo tan simple de que si no te estás percatando de lo sucedido. De lo Estás sucedido. enfocado en otra Sí. cosa y al final, wow, es muy buen Sí. video. Después vamos Sí. a hablar de ese video. Sí, vamos a hablar prácticamente en ese caso en ese del capítulo. Columbine, Sí. pero bueno, ya es otro tema, nos desviamos por ahí un poquito, pero Sí. bueno, es para No que pasa nada. para que estén enterados de que contenido hay de sobra, Hay de ¿no? sobra. Hay de sobra. Sí. Pero bueno, para una vez que bueno, Charles Manson se fue a Berkeley, San Francisco, California, Sí. se fue de roomie o de compañero de cuarto con Mary Brunner, que era una estudiante que trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Sí. Para 1967, Mary quedó embarazada de Charles Manson, Claro. y el 15 de abril de 1968 dio a luz a un niño al que le llamó Valentine Michael. Oye, los 3 hijos fueron varones. 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 Sí. Y a este último hijo le apodaban, o bueno, ahí lo conocían como el oso Pú. El oso Pú. Oso Pú. Ok. Oso Pú. No encontré más detalles de eso, pero era ahí como un El oso Pú. sí, como Ok. un pequeño detalle extra. Después Manson, contra la voluntad de Mary, invitó a otra mujer a vivir con ellos, Ah, cabrón. prácticamente con el don del convencimiento. Y ahí también nos damos cuenta de que Charles llevaba a otras mujeres a ese lugar, pues en poco tiempo estaban compartiendo la residencia de Mary Brunner con otras 18 mujeres. ¿Ok? ¡A la Como si nada. ¡Madre! Como si nada. ¿Ok? 18 mujeres. Entonces era Manson, Mary, su hijo y otras 18 mujeres. Oye, pues, ¿de qué tamaño estaba la casa? Pues era, bueno, por lo que tengo entendido era un departamento o sea, un piso como Y les ahí conocen allá. vivían 18 mujeres personas. Mira, yo siento, bueno, por lo que investigué, porque no encontré más detalles de este aspecto, pero yo siento que no vivían al mismo tiempo. A lo que me refiero es que O sea, en quizás total. este dato, lo muestran como un total de 18 mujeres, que de todos modos, Sí, o de sea, todos modos. sigue siendo, Pero, o sea, digo, la cifra de 18, 18 o sea, mujeres. juntas, sí. dices, güey. Bueno, quién Ok. sabe, pero bueno, es la información oficial que yo conseguí, así que 18 mujeres. ya queda a su criterio. Ok. Charles buscaría alguna forma de encajar con la sociedad para comenzar a ganar la confianza de las personas. Y es así como comenzó a adoptar la moda de los hippies, que estaba en pleno apogeo Sí. para esos años. Sí. Este movimiento contracultural favorecía que todos fueran personas pacíficas Sí. y con amor libre. Esto para Charles era bueno porque nadie le preguntaba de su pasado y solo lo invitaban a convivir. Eso también era, bueno, era una desventaja de esa comunidad de los hippies, porque todos eran bienvenidos. O sea, si llegabas con una buena vibra, pues eras bienvenido, pero nunca te preguntaban así de tu pasado y De tu vida, nunca, ni nada. entonces era peligroso porque pues varias personas pasaron por ahí que en un futuro se convirtieron Ok. en criminales, como en este caso. Este movimiento obligó a Charles Manson a cambiar su apariencia, adoptando así su famosa imagen de Charles Manson con el cabello largo, que es la imagen más icónica que podemos tener de él. Sí. Y aquí, bueno, una imagen de él, que bueno, fue cuando ya lo arrestaron, pero él es Charles Manson. Charles
con sus dones de convencimiento, nuevamente comenzó a interactuar con varias personas del movimiento hippie. Él buscaba principalmente que fueran personas vulnerables, con pasado complicado y fáciles de convencer, aprovecharse del pasado de las personas como lo hizo en prisión con sus compañeros. Claro. En poco tiempo lograría reunir a unas 20 personas a los que él llamó seguidores y en un futuro se convirtieron en discípulos. En los discípulos. Y creó un grupo al cual llamó la famosa familia Manson. Es también, me imagino, no sé si has escuchado de ella, pero es... No, la verdad. Es, yo creo que, o sea, lo más resaltante, destacable, lo que más resalta de Charles Manson es esta comunidad que creó la familia Manson. Ok. La familia Manson se desplazaba en un camión viejo de autobús escolar, acondicionado al estilo hippie. La familia se instalaba en los ranchos a las afueras de la ciudad. Antes de que terminara el verano, Manson y 9 de sus seguidores o discípulos subieron a su autobús escolar y recorrieron el norte hasta el estado de Washington, luego hacia el sur a través de Los Ángeles, México y el suroeste, para luego volver a la zona de Los Ángeles. Posterior a eso, se establecieron en Topanga, Malibu y Venice Beach. Espero que se pronuncie así. O sea, estuvieron en varias ubicaciones. Era como una casa móvil, ¿no? Sí. Y bueno, también nosotros conocemos... Bueno, aquí era un camión de autobús escolar, pero también nosotros conocíamos como las famosas combis, donde los hippies también ¿cómo no? se movían, ¿no? Sí, y llevaban su onda por todo. Sí, de hecho, pues ahí está la parodia del personaje de Cars, la cual pues es una combi, pero pues es una combi hippie, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, aquí pues en este punto ya está interactuando con, en ese entonces, la comunidad cultural de los hippies y empezó a ganar fama y te digo, se empezaron a trasladar en este camioncito a varias zonas. Para los finales de la década de los 60, y aquí es donde vamos a retomar el tema de los Beatles del capítulo anterior. Sí. Manson creía en lo que él mismo llamó el Helter Skelter, o bueno, más así una traducción más directa, Helter Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter de la banda The Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre gente de color, que según él se avecinaba. El título de la canción apareció escrito, bueno, aquí es ya adelantándome a uno de las escenas, pero el título de la canción apareció en una escena del crimen ordenados por Charles Manson, escrito con el líquido rojo de una de sus víctimas. Y Charles creía que todos esos crímenes podían ayudar a precipitar dicha guerra racial, que aquí lo que favoreció a que la gente le creyera más, que sus seguidores le creyeran más, es que sí ocurrió varios disturbios entre raciales en Estados Unidos en ese entonces. Entonces dijeron, él es un dios, él predice lo que va a pasar. Un profeta. Para 1968, Charles Manson conoció a Dennis Wilson, que era un baterista de la banda The Beach Boys. De acuerdo con su amigo y luego letrista Stanley Shapiro, un día mientras Dennis conducía por la carretera, subió a dos chicas que hacían autostop. Este concepto lo tomamos, lo recordamos, lo podemos recordar del capítulo de la autopista de las lágrimas, capítulo que les recomiendo que vayan a verlo. Que bueno, autostop es prácticamente aquí pedir ride. El pedir ride, ¿no? Claro. Pero bueno, ya le llaman así tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces iba Dennis Wilson manejando por la carretera y encontró a dos chicas que les pidieron el ride, ¿no? Un aventón, y que Dennis aceptó. Entonces subió a estas chicas y se dio cuenta de que eran, o bueno, por lo que les platicó las chicas, que eran miembros de la familia Manson. Y ellas no dejaban de platicar en todo el trayecto, en todo el camino de Charles Manson, que él era su mago, su profeta, su dios. Su dios como tal. Bueno, aquí una imagen de Dennis Wilson, ¿no? El baterista de Beach Boys. El asunto despertó el interés de Dennis y según él, a la noche siguiente, al regresar a su casa en Malibu de una sesión de grabación a las 3 de la mañana aproximadamente, se encontró en la entrada con un hombre de corta estatura y barba pronunciada, que se le acercó. Dennis le preguntó: ¿me vas a lastimar?
a lo que el hombre desconocido le respondió: ¿crees que estoy aquí para lastimarte, hermano? Y seguido de esto se arrodilló para besarle los zapatos a Dennis. Y resulta que ese hombre era conocido como Charles Manson. Charles Manson hacía este tipo de ovación a la gente que conocía para tener más confianza, o sea, para causarle más confianza, ¿sí me entiendes? O sea, venía una persona desconocida y te ovacionaba, tú dices, ok, no, lo admiro y todo, o sea, le empiezas a dar más entrada a tu interés como tal. Ok. Sí. Cuando Dennis entró a su casa, acompañado de Charles Manson, se encontró con una docena de desconocidas en su casa. Pues sí. Perdón, de desconocidos en su casa, la gran mayoría mujeres. El punto débil de Dennis. Ok. Pero, o sea, imagínate, o sea, tú llegas de grabar a tu casa ya para relajarte. Y hay una pedota ahí. Primero está un vato que parece vagabundo en la entrada. Que te dice, ¿qué onda, hermano? Que ya sabes cómo hablan esa gente. Sí. Y dices, ok, vamos a pasar, te invito a algo de tomar. Abres y ya están todos los invitados que llevó Charles Manson. O sea, te invitaron a la fiesta en tu casa. Y tú así, pues qué confianza, ¿no? Pero bueno, como era el punto de débil, porque tú sabes, era baterista de una banda que en ese entonces tenía muy buena, o sea, la neta tenía muy buena música, tenía fama, mujeres, tú sabes, dinero sobre todo, entonces tú sabes que son otros ambientes. Charles Manson se ganó la confianza de Dennis a tal grado que este les permitió vivir en su mansión durante meses, tanto a Charles como a otros miembros de la familia Manson, principalmente mujeres, ¿verdad? No era tonto. Manson le platicó a Dennis de su sueño con ser estrella de rock, por lo que Dennis ya en confianza lo llevaría con productores, entre ellos Terry Melcher. ¿Ok? Manson grabaría varios demos de canciones, pero la industria, después de pruebas, tú sabes, casting y todo eso, pues lo rechazaron. Sí. En poco tiempo, Dennis se dio cuenta que estar cerca de Charles era malo, pues la familia Manson causaron daños a su propiedad, consumo excesivo de sustancias prohibidas, varios gastos médicos incluso, entre otras cosas. Y se menciona que Dennis Wilson llegó a gastar más de $100,000 por todos los gastos antes mencionados. Incluso por ahí mencionan, que, o sea, entre todas las personas que estaban ahí, digo, afortunadamente Charles nunca salió a decirlo, pero que incluso entre esas personas llegó a haber varias enfermedades venéreas. ¿Ok? VIH todavía no existía, creo que hasta los 80. Hasta los 80, sí. Pero otras enfermedades pues ya existían ahí. Entonces, pues tú sabes, todos con todos y sin protección. Sí, aparte pues ahí no estaba tan arraigada la salud sexual, ¿no? De hecho, en esa época era considerado un tabú. Sí. O sea, de que... De no hecho, sé si había preservativos, desconozco. Sí, creo que sí. Pero me refiero a que, o sea, en esa época la salud sexual no era ni de chiste lo como la tenemos hoy en día, ¿no? De que hasta pues, nos regalan preservativos o de que van a las escuelas a platicarnos. En esa época era un total tabú. Sí, incluso hasta estaba en unas zonas prohibido hablar de eso. Claro, sí. Pero bueno, después Dennis Wilson junto con su banda The Beach Boys grabaron una canción demo de Charles de nombre Cease to Exist, pero le cambiaron el nombre a Never Learn Not to Love. La banda nunca le dio crédito a Charles. O sea, utilizaron una canción demo que Charles ya había hecho con Terry Melcher y la renombraron, pero no le dieron ningún crédito. O sea, la canción era la misma, solo le cambiaron el nombre. Bueno, sí, me imagino que sí le ajustaron algunas cosas por ahí. Y era pues el sueño de Charles, sí. Dicen que esto fue alguna de las causas por el cual despertó el interés todavía más criminal de Charles, ¿ok? Pero bueno, hay varios motivos. Claro. Dennis supondría que Charles estaría enojado por la anterior, por lo que Dennis, sin avisarle a nadie, Dennis abandonó su propia mansión y cortó todo contacto con Charles. Ok. Después de que Manson fuera acusado de los delitos de los que fue condenado posteriormente, fueron publicadas varias grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él, ya muchos años después. Varios músicos se inspiraron en Charles Manson para componer canciones, o han hecho versiones de algunas de esas canciones que se filtraron, pero ya a nombre de otras bandas, ¿no? Como Guns N' Roses, White Zombie, System of a Down
y Marilyn Manson, ¿no? Oh. Quien les dije del capítulo anterior que aquí lo íbamos a tocar otra vez. Wow. Güey, todo se entrelazó. Todo. Bien hermoso, sí. Y de hecho, Marilyn Manson, este último del que mencioné, su nombre real es Brian Hugh Warner. Ok. Pero como nombre artístico se llama Marilyn Manson porque él formó no mames. combinando dos nombres que para él consideraba, no inspiración, pero que le llamaba la atención, que era Marilyn Monroe, la actriz, y el apellido criminal de Charles Manson. ¿Okay? Wow. O sea, Marilyn Manson es una combinación de Marilyn Monroe y Charles Manson, ¿ok? Pero su nombre real es Brian Hugh Warner, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasó después de que Charles y su familia Manson fueran abandonados por Dennis Wilson en su mansión? No te vayas. Quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Continuando con el tema, una vez que Dennis Wilson huyó de su propia casa, de su propia mansión, su manager le dijo a la familia Manson, inmediatamente después de eso, que debían de abandonar la propiedad. Esto provocó que la familia se mudara al rancho Spawn en agosto de 1968. Este rancho era conocido porque a menudo se filmaban películas de vaqueros, ¿ok? Aquí, bueno, como un dato curioso, allá en Estados Unidos las mansiones o la mayoría de las casas donde viven los famosos son rentadas, son alquiladas. Ok. O sea, se van moviendo conforme, principalmente porque tienen mucha rotación en su trabajo. Entonces, por ejemplo, tienen grabaciones en otro país, se van a otro país, en otro estado y se van. Claro. Entonces aquí por eso era lo de Dennis Wilson, o sea, él simplemente se fue, cortó su renta, por así decirlo, y pues la casa quedó entre comillas libre, pero sacaron a los Manson, ¿no? Porque pues no podían pagar el alquiler. La pregunta quizás en este punto es ¿cómo consiguió Charles vivir junto con su familia Manson en aquel rancho? Pues bueno, resulta que Charles ordenaba a las mujeres parte de su secta que de vez en cuando tuvieran relaciones con el octogenario y ya prácticamente ciego dueño del rancho. Okay. Prácticamente todas las mujeres actuaron como objetos sexuales para el dueño a cambio de no pagar alquiler. ¿Sí? Pues sí. Bueno, de hecho, incluso o sea, Charles Manson y su familia, bueno, la familia Manson, estuvieron en varios ranchos a las afueras de ahí de California. Ajá. Y en una, o sea, llegaron a estar en un rancho en donde no les cobraron alquiler o renta porque la dueña era la mamá de una pareja de ese entonces de Charles Manson. Entonces la suegra de Manson dijo, le chance. Entonces Manson, como agradecimiento, le dio un disco de oro de los Beach Boys. Okay. Como símbolo también de traición a lo que le hicieron, a lo que le hizo la banda. Sí, ¿Okay? Sí, pues se robaron sus canciones. Y sin créditos. Y sin créditos, sí. Okay. Para finales de 1968, Charles Manson retomó la idea del Helter Skelter y empezó a convencer a sus discípulos de que una próxima guerra racial estaría por venir, como les comentaba. Sí. Les puso de ejemplo el desvivimiento de Martin Luther King, ocurrido el 4 de abril de 1968. O sea, eran meses, o sea, fue en esa época. Sí. Para Charles, la canción de los Beatles era una predicción de lo que estaba por pasar. La familia Manson fue convencida de su líder, pues varias agitaciones ocurrían en el país, lo que les comentaba hace un momento, para finales de la década de los 60. Entonces estaban más que convencidos de lo que Charles les decía y ordenaba. Para enero de 1969, la familia Manson se mudó a una casa de color amarillo en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La idea era mantenerse escondidos o sumergidos, como él lo mencionaba, del mundo exterior en lo que se preparaban para el supuesto apocalipsis, ¿no? Como si fuera el fin del mundo para ellos. Sí. Charles nombró a esta casa como el Yellow Submarine, o Submarine, creo que se pronuncia así. Sí. En referencia a una canción también de los Beatles que se llama así, Yellow Submarine. Sí. El 23 de marzo de 1969, Manson, sin ser invitado, fue a la calle 10.050 Cielo Drive en Beverly Hills, California, que él conocía como la dirección de la residencia de la que Terry Melcher era inquilino. Y yo en el capítulo de
los hermanos Menéndez, Sí. al final yo les comenté que íbamos a regresar a esta ciudad de Beverly Hills. Por Charles Pues, ¿qué Manson. creen? Ya estamos aquí. Ya estamos de ¿ok? regreso. Entonces, Sí. tristemente, pero bueno. Sí. Y bueno, es un caso que ocurrió mucho antes de los hermanos Menéndez, pero ahorita va a ver ahí un poquito de detalle. La propiedad era de Rudy Altobelli, empresario del espectáculo, pero Melcher ya no era inquilino del sitio. Desde febrero de aquel año, los inquilinos eran Sharon Tate, actriz y modelo, y Roman Polanski, director de cine. Entonces, en la casa donde vivía Dennis Wilson, Sí. o sea, el baterista. el baterista Charles quería visitar esa casa porque quería hacer como que su venganza, ¿no? Actuar con su venganza, pero pues Dennis ya no vivía ahí. Claro. Y había ido a la dirección donde vivía Terry Melcher, el productor, el que los contactó con Dennis, bueno, el que lo contactó Dennis Wilson, el baterista, con Beach Ajá, Boy. ok. Entonces, ya para ese entonces, pues ya nada más estaba la actriz Sharon Tate y su esposo Roman Polanski, que era un director de cine. Sí, De cine. de cine. Para aquí una imagen de Sharon Tate, que tenía para ese entonces 8 meses de embarazo. Sí. Manson fue recibido por Sanrock Atami, o Atami, no sé cómo se pronuncia, disculpen, un fotógrafo y amigo de Sharon Tate. Atami estaba allí para fotografiar a Sharon Tate antes de su partida a Roma al día siguiente. Después de haber visto a Manson a través de una ventana y cómo se acercó a la casa principal, Atami había salido al pórtico para preguntarle pues qué quería. Manson le comentó que estaba buscando al productor al productor Terry Melcher, Sí. pero Atami le informó que no lo conocía y que el lugar ya era residencia de Roman Polanski, o sea, ya aquí ya no vive, ¿no? Ok. Manson se fue sin decir una sola palabra. Y aquí es donde ya comienza Lo turbio. lo más turbio, porque yo creo que también por ahí Claro, los detalles sí. seguramente también ya son algo turbios, pero aquí ya vamos a lo pesado. Ok. Para junio de 1969, Manson dio el siguiente paso en la familia y les dijo a sus discípulos que tenían que mostrar a las personas de color cómo iba a empezar el famoso Helter Skelter. Manson encargó a Charles Denton Watson, la obtención de dinero supuestamente destinado a ayudar a la familia Manson, el cual consiguió estafando a un traficante de sustancias prohibidas de nombre Bernard Crowe. Este último respondió con la amenaza de acabar con todo el mundo en el rancho Spa. O sea, le quedaron mal a un traficante y este juró Sí. vengarse. Sí, quería tomar venganza. Pero el 1 de julio de 1969, Manson disparó a Crowe, al Bernard Crowe, Ok. en su apartamento en Hollywood, pero Crowe sobrevivió. Manson creyó que había desvivido a Bernard, lo cual creyó confirmar, pero bueno, después confirmó de que realmente solo quedó herido, Ok. porque salió en hasta No le quitó la vida. no le quitó la vida. Entonces, en las noticias mencionaron que el Bernard pertenecía a la Pantera Negra, que era un grupo criminal, como un cártel de allá, Ok. de Los Ángeles, California. Aunque Bernard no era como tal, o no se confirmó como tal si era perteneciente a las Panteras Negras, Manson llegó a la conclusión que había desvivido a uno de ellos y que habría represalias contra este grupo, ¿no? O sea, se buscó problemas con quién. Manson volvió al rancho Spa desplegando tácticas defensivas con patrullas nocturnas y guardias armados cuidando el rancho. Manson fue detenido y fichado en relación con este intento de desvivimiento, pero libró la cárcel porque lo pagó, bueno, otro miembro de la familia Manson pagó la fianza de Charles Ok. Manson cuando lo culparon del desvivimiento de Bernard, ¿no? Del traficante. Y este hombre era Gary Hinman, un profesor y músico que conoció a la familia Manson en un evento hippie. Pero bueno, tristemente el 25 de julio de 1969, Manson envió a 3 miembros de la familia Manson a la casa del músico Gary Hinman, el que pagó la fianza de la prisión cuando lo detuvieron, Ajá. para persuadirlo a entregarle un dinero que según creía Charles que Hinman había heredado. Ok. Gary, al negarse a entregar el dinero, fue privado de su libertad por 2 días, en los cuales Charles apareció con un arma filosa y cortó una de las orejas de Hinman como amenaza. ¿Ok? Después, uno de los miembros de la familia Manson apuñaló
a Gary Sí. Hinman hasta que perdió la vida. Hasta que ¿sí? perdió la vida. Todo esto bajo las órdenes de Charles. Esta sería oficialmente la primera víctima de la familia Sí. Manson. Antes de abandonar la escena del Uy. crimen, los criminales utilizaron el líquido rojo de Gary Hinman, de su Ajá. víctima, Sí. para escribir en la pared Political Piggy, que en español significa cerdito político. ¿Ok? Eran como marcas poner ese tipo de frases. Ok. Y además dibujaron una pata de pantera, que era el símbolo de el cártel, bueno, de los enemigos, Sí. para implicarlos y desviar la atención de Charles Manson. ¿Ok? Uno de los implicados fue detenido el 6 de agosto de 1969 después de haber sido sorprendido conduciendo el coche de Hinman. Entonces todavía se robaron sus Pues sí. cosas. La policía encontró el arma dentro del automóvil, el Ajá. arma homicida en el vehículo. Días después, Manson, con la presión y estrés de que pronto la policía llegaría a capturarlos, decidió iniciar el Helter Skelter. En la noche del 8 de agosto de 1969, y aquí viene ya el caso por el cual se hicieron famosos, Manson ordenó a Charles Denton Watson llevarse a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, una de las primeras en entrar a la familia Manson. Todo esto para que fueran a la casa donde Terry Melcher vivía y obviamente destruir todo lo que existía a su paso. Aquí tenemos una imagen de, bueno, ya después que los capturaron, los hombres que están ahí de izquierda a derecha es Charles Manson, de los hombres, Sí. y el de la derecha es el Charles Denton Watson, que era una mano derecha de Manson. Ok. Y las otras, pues las mujeres implicadas en ese detalle. Aquí se pueden dar cuenta que todos llevan en la frente una cruz. Sí. ¿Ok? Ese era un símbolo que utilizaban toda la familia Manson. Ah, sí, ya la vi. ¿Sí? Manson les ordenó a las mujeres que siguieran todas las instrucciones de Watson. En la casa del 10.050 del Cielo Drive estaba para ese momento la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Su amigo Jay Sebring, el peluquero de las estrellas. Un amigo de Polanski y guionista llamado Wojciech Frykowski. Y su novia Abigail Folger, heredera de la empresa de café Folgers. El marido de Tate, Polanski, estaba en Londres trabajando en un proyecto de una película. Tate había estado con él y había regresado a los Estados Unidos solo 3 semanas antes, que ese fue la primera vez que Manson fue a la casa y que no encontró a Terry, bueno, no recuerdo el nombre, pero a Terry, y Sí. que estaba preparándose Sharon Tate para ir de viaje al día siguiente. Es precisamente en pocas semanas ocurrió esto. Wow. Los miembros de la familia Manson salieron en el automóvil de Watson cuando el grupo de criminales llegó a la entrada de la propiedad. Watson, que había estado en la casa en al menos una ocasión, subió a un poste de teléfono cerca de la puerta y cortó la línea telefónica. Todo esto en la medianoche del 9 de agosto de 1969. Aquí pueden ver una imagen, obviamente ya después de los hechos, de la mansión donde vivía Esa era la Sharon casa. Tate. Esa era la casa, entonces podemos ver que, bueno, este tipo de mansiones, pues tú sabes que tienen la entrada principal y luego tienen un camino gigante con un jardín ya que los lleva directamente a la casa. Entonces son mansiones enormes, bueno, casas enormes. Sí, con terrenos enormes. Con terrenos enormes. Pensando que la puerta de la casa de Polanski podría tener una alarma o tener cercado eléctrico, Watson se subió a un muro de contención con maleza y se dejó caer en el jardín para no tocar algún sensor por ahí. Luego de esto y de confirmar que no había ese tipo de seguridad, le ordenó a Linda, Patricia y Susan a que saltaran la barra de seguridad con una bolsa que llevaban, la cual contenía ropa limpia y las armas filosas, ¿no? Ok. Para herir. Sí. Por otro lado, Watson llevaba un revólver y 13 metros de cuerda de nylon de 3 trenzas enrollado en su hombro. Ay. Minutos después, un automóvil blanco salía de la zona de la casa de huéspedes. El automóvil lo conducía Stephen Parent, de tan solo 18 años de edad. Watson, sin pensarlo, se lanzó sobre el auto de Steven, el cual, al verlo, se detuvo para ver qué sucedía con ese sujeto desconocido. Sí. En cuanto Steven bajó la ventanilla del auto, Watson comenzó a herirlo con esta arma blanca, ¿sí? Para después sacar su revólver y
El tiro de gracia. Sí, bueno, le disparó en al menos 4 ocasiones a Steven, quien perdió la vida al momento. Después, Watson, con la ayuda de las mujeres, empujaron el auto más arriba ya, con el cuerpo de Steven sobre el camino de la entrada. Como vimos en la imagen, pues es un camino largo, entonces lo empujaron más hacia la entrada para que todo se concentrara en una misma zona y pudieran vigilar, que es a lo que voy. Ah, ok. Después de atravesar el jardín de la casa de Polanski, buscando una ventana abierta, Watson quitó el marco con vidrio de una ventana. Le dijo a Linda Kasabian que se fueran a vigilar que se fuera a vigilar la puerta. Ella se acercó al automóvil de Steven y esperó allí. Okay. Ella nunca entró a la casa. Watson entró por la ventana y abrió la puerta del frente por dentro, abrió la puerta principal, una de las puertas principales para que Susan Atkins y Patricia Krenwinkel entraran. ¿Ok? Apenas entraron a la casa, vieron a Frykowski dormido en un sofá. Cuando Frykowski despertó, se encontró con Watson apuntándole al rostro con su revólver. Susan Atkins encontró una toalla con la que amarraron las manos de Frykowski. Susan decidió pasear por la casa y observó a Abigail Folger leyendo en la cama en una de las habitaciones. No hizo nada y continuó hacia la siguiente habitación, caminando lentamente, y se detuvo en la entrada de la siguiente habitación, donde se encontraba Sharon Tate conversando con Jay Sebring. Son muchos nombres, yo sé que está confuso, pero bueno. Susan volvió hacia donde estaba Watson y le informó lo que había visto, y este le ordenó: captúralos. Son los únicos que se encuentran en la casa, vamos a capturarlos. Susan se dirigió al cuarto donde se encontraba Abigail Folger. Esta le sonrió pensando que Susan era una invitada más. Era una mansión enorme y había varios inquilinos por ahí. Pero Susan apuntó a Folger con un revólver y la obligó a seguirla hasta la sala. Después, la misma Susan fue al cuarto donde se encontraban Sharon Tate y Jay Sebring, y de la misma forma los amenazó y los obligó a punta de pistola que se fueran a la sala. Wow. Estando en la sala, Tex Watson les ordenó a los 4 acostarse boca abajo contra el suelo. Jay, que una de las víctimas, les dijo que consideraran el avanzado estado de embarazo de Sharon Tate, y estos le permitieron a la actriz sentarse. O sea, no la... ¿cómo se dice? Torturaron. Sí, no la pusieron contra el piso. Sometieron, gracias. Ajá. En un momento de descuido, Jay Sebring intentó quitarle el revólver a Watson, pero este le disparó en el torso. Ay, Jay se desplomó en el suelo y Watson comenzó a patear su rostro, rompiéndole el tabique nasal y la cuenca de uno de sus ojos. Watson les exigió que le entregaran todo el dinero que tenían, pero solo Abigail Folger le entregó solo $70, algo que también les causó más coraje. Mientras Frykowski seguía atado en el sillón, Watson ató a las mujeres y al inconsciente Jay en la sala de la mansión. Sí. Luego arrojó un extremo de la cuerda sobre una viga de madera que atravesaba la sala. Entonces su intención era colgarlos, ¿ok? Claro. Watson ordenó a Susan que desviviera a Frykowski. Cuando Susan estaba a punto de hacerlo, Frykowski logró zafarse y, agarrándola por el cabello, la golpeó en la cabeza. Empezó a agarrar la cabeza. Lamentablemente, pues ya tenía la desventaja de que estaba en contra de otras 3 personas. Durante la lucha, Susan logró herirlo con el arma filosa 4 veces en una pierna y 2 en la espalda. Watson, al ver la lucha de su compañera, no preguntó, no hizo más larga esa pelea y simplemente llegó y le disparó a Frykowski. Pero después aún seguía con vida, por lo que Watson lo comenzó a golpear con la culata del revólver tan fuerte que rompió parte del arma. O sea, qué tan fuerte le pegó para romper eso. El arma. Sí. Pero bueno, Abigail Folger, aún ilesa, logró zafarse y correr hasta la entrada de la casa y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Patricia Krenwinkel la persiguió. Watson, mientras seguía hiriendo 4 veces más a Jay, corrió a buscar a Abigail para ayudarle a Patricia a desvivirla. Watson alcanzó a Abigail y entre él y Patricia la hirieron 28 veces en el jardín. Y esto está comprobado oficialmente que 28 veces, ¿ok? Mientras Frykowski, agonizando, logró salir de la casa pidiendo ayuda,
él logró salir hasta el exterior, cerca del lugar donde estaba Linda Kasabian, la que se había quedado a vigilar. Ajá. Frykowski se puso en pie y se recostó contra un poste de luz, estaba bastante herido. Linda y Frykowski se miraron fijamente, o sea, Frykowski se quedó mirando a Linda, entonces esto traumó mucho a Linda porque ella no había entrado a hacer esas cosas, ¿no? Ok. Y pues bueno, después de varios segundos, Frykowski cayó al suelo y perdió la vida. ¿Sí? Uy. Ahí viene ya lo fuerte. Segundos después, Watson corrió hasta Frykowski y le dio 51 heridas de arma blanca. ¿Ok? Ya Frykowski ya sin vida, le dio 51. Sí. Wow. De hecho, esto traumó bastante a Linda, que estaba presenciando y que ella nada más estaba vigilando. Pues y sí. más adelante voy a explicar qué pasó con ella. Pero Abigail Folger, aún con vida, logró ponerse en pie y caminar hasta el área de la piscina. Pero luego caería ya sin vida debido a todas estas heridas que llevaba ya en su cuerpo. Sí. Finalmente, Sharon Tate, ilesa, amarrada al cuerpo de Jay, intentó huir, pero fue descubierta por Susan. Susan y Patricia la sujetaron mientras Watson la hirió 16 veces. Sí, pues sí. Sharon Tate perdió la vida, obviamente, junto con su hijo, o bueno, su bebé con 8 meses de gestación. Cabrón. Antes de huir, todos, Susan tomó una toalla y la empapó con el líquido rojo de Sharon Tate, para luego escribir en la puerta de la entrada de la casa la palabra pig, en español cerdo. El crimen fue calificado como asesinato ritual, poco tiempo cabrón. después de las investigaciones. Ok. Bueno, aquí obviamente no les vamos a mostrar las imágenes aquí en YouTube porque nos censuran, no. pero en el canal de difusión yo creo que sí, Ay, esperemos sí, que sí pero nos dejen ahí qué publicarlas. fuertes. Pero son los cuerpos de las víctimas. En la primera imagen vemos a Sharon Tate y a Jay Sherwin, que bueno, y podemos ver evidentemente el embarazo de Sharon, ¿no? Sí se le ve. Después vemos el cuerpo de Steven Parent, que fue el primero que desvivieron en su auto con el arma de fuego. Y por último tenemos a Frykowski y Folger, ¿no? Que fueron las personas que quedaron en el jardín. Ujú. ¿Okay? Y la última foto es de Roman Polanski, que es era el esposo de Sharon Tate. Esta imagen, o sea, él se tomó una foto en el lugar donde desvivieron a su esposa, ¿ok? Y no me recuerdo en qué revista lo compartieron, pero tuvo bastante controversia porque le dijeron, oye, ¿cómo te puedes tomar una foto en el lugar donde desvivieron a tu esposa, Sí. y subirla como si nada? Y él simplemente dijo que era un símbolo para que noten o sea, una foto muy fría para que noten la crueldad del mundo en el que vivimos. Esa fue la manera. Pues sí. Sí. En la madrugada del 9 de agosto de 1969, la ama de llaves Winfred Shatman llegó a la mansión para comenzar su trabajo, pero desafortunadamente vio el cuerpo de Folger y llamó a las autoridades. Ese mismo día, Watson y las 3 chicas fueron a una nueva misión ordenada por Charles Manson. O sea, para ellas el trabajo continuaba. Sí. Solo que en esta ocasión irían acompañados de otros 2 miembros de la familia Manson. El propio Manson, disgustado por el modus operandi de sus discípulos en la noche anterior, Ujú. les dijo que para que ya no sucediera eso, ahora él iba a acompañarlos para demostrarles cómo se hacían las cosas. Y de hecho, hasta este punto, por ejemplo, todo el caso de Sharon Tate, incluso me imagino que tú hasta llegaste a pensar pues ya estamos en otro tema, porque pues no estamos hablando de Charles Manson. Claro. Entonces ese es el tema o no sé cómo decirlo, el detalle principal de Charles Manson, que él nunca metió la mano como tal en sus crímenes, ordenó y manipuló a la gente para que desviviera por él, y eso fue lo más desastroso, ¿no?, que pasó. Y tras varias horas en las que se estuvo considerando dónde atentar, finalmente se encaminaron al número 3301 de Waverly Drive en Los Ángeles. Resultó ser esta la vivienda de Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercados, y de su esposa Rosemary, copropietaria de una tienda de ropa. La familia Manson conocía bien la zona, pues había asistido a una fiesta en esa misma calle el año anterior. Entonces ellos también ya tenían su zona donde operar.
Sí, sí, sí. El mismo Manson asaltó la vivienda de los LaBianca. Despertó a punta de arma en el sofá donde se hallaba a Leno, que se había quedado dormido leyendo el periódico. Después se trasladó al dormitorio junto a su esposa. Allí, Tex Watson, siguiendo instrucciones de Charles Manson, cubrió la cabeza de la pareja con fundas de almohada y sujetó estas firmemente en su lugar usando un cable telefónico. O sea, los empezó a torturar. Tras presenciar esto con satisfacción, Manson abandonó la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Patricia y a Leslie, Claro. que eran los nuevas acompañantes, con claras instrucciones de que el matrimonio debería de ser desvivido. Entonces Charles Manson nada más fue a poner el ejemplo de cómo capturarlos, pero ya lo de desvivimiento ya se encargaban. Ok. O sea, hasta en eso le pensaba, porque él como tal, o sea, nomás bueno, que también es delito, ordenaba Sí. de vivir gente, Sí. pero él nunca les metió mano para quitarles la vida. Sí. Sí, la propia gente. A la propia gente de ahí. Ajá. Watson trasladó de nuevo a Leno LaBianca a la sala de estar y allí empezó a herirlo con el arma blanca, un arma blanca más grande, ¿no? Más fuerte. Sí, sí. Watson le quitaría la vida a Leno y a Rosemary tras herirlos en más de 40 ocasiones. No, man. Cuando terminó, Watson talló la palabra war, en español, Palabra. guerra. Ah, War. ok, ok. War. Ah, world. War. Ok. War. Sí, de guerra. Ajá. En el abdomen expuesto de la víctima tras desabotonarle la pijama. Entonces ya no lo pusieron en la pared, simplemente ahora fue en el estómago. Y tras los brutales desvivimientos y mientras Watson se duchaba en la misma vivienda, o sea, todavía se dieron el tiempo para De ducharse, bañarse. que de hecho esto nos hace relación a los hermanos Menéndez Que se fueron al cine. se bañaron y se fueron al cine se y ahí fueron al dejaron cine a sus, como si a sus nada. padres bien. Entonces, bueno, mientras Watson se duchaba en la misma vivienda, Patricia escribió Death to the Pigs, en español muerte a los cerdos, Sí. en las paredes, y también el Logan o la frase de la familia Manson, Helter Skelter, en la puerta de la nevera. Para ello usó el líquido rojo de sus víctimas. Wow. Después propinó al difunto Leno 14 heridas, la misma Patricia, 14 heridas con un tenedor. A ¿Ok? la O sea, ya no, o sea, con un tenedor, o sea, como que Ya con lo que encontró. con lo que encontró. El cual él dejó finalmente clavado. Sí, en el estómago, y después dejó también un arma blanca de carnicero clavado en la garganta de la víctima. O sea, hicieron Sí, eran bien de todo. sádicos, Sí, ¿no? sí. Y cada crimen iban escalando, o sea, lo hacían peor. Sí. Y bueno, finalmente los criminales abandonaron la escena. El modus operandi de la familia Manson era el mismo en todos sus crímenes. Pero ¿cómo es que las autoridades dieron con Charles y la familia Manson? ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Continuando con el tema, veamos cómo es que Charles Manson fue capturado, así como varios de sus discípulos, miembros de su secta, la familia Manson. Wow. En octubre de 1969 se realizó redadas en el rancho Spahn donde vivía la familia. El motivo era por robo de autos y vandalismo, pero no por homicidio. O sea, los buscaban por otras cosas, pero por homicidio no. Ok. Arrestaron a varios miembros, incluido a Charles Manson, pero fueron liberados por errores en las órdenes de arresto. Que hubo ahí por algunas fallas, que muchos dicen que hubo dinero de por medio. Un soborno. Un soborno. En una ocasión la policía detuvo a Susan Atkins, quien recordemos era una de las principales criminales en el evento de Sharon Tate. Sí. Y ella fue detenida porque iba conduciendo un auto con reporte de robo. Entonces, una vez detenida, comenzó a preocuparse y sus nervios provocaron que confesara todos los crímenes de la familia Manson, liderados obviamente por Charles Miles Manson. Le traicionó el nervio. Le traicionó el nervio. Wow. Finalmente, la familia Manson fue cayendo poco a poco y Charles Miles Manson fue detenido en diciembre de 1969. Aquí una imagen de
De cuando cuando fue lo capturaron. capturado. Y ahí, fíjate que ahí podemos hacer la comparación. Tú nos trajiste el de Edmund Kemper, Sí. también cuando lo detuvieron, Sí, pero él era gigante. sí. Y los policías sí. más chaparros que él. Aquí Sí. es todo lo contrario. Todo lo contrario, chaparrito, Chaparrito flaco. y- Y allá pesado, Ay. 1.92, Oh, no, creo, algo imagínate. así. Pero sí, o sea, estaba pesadísimo. Pesadísimo. Sí, y sí, aquí sí. pues vemos que pues es Todo algo, lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Fíjate, y qué ironías. Aquí hay 2, 4, 7 policías y Ujú. allá creo que nomás hay 2 en la foto. Ah, ok. O ok. sea, Bueno, sí. Aplicaron mala seguridad ahí. Sí. Pero bueno, no pasó nada. Y la siguiente imagen, que bueno, ya es de Charles Manson con el cartel de este famoso que los ponen cuando Sí. los detienen en prisión con sus datos. Es también de las más icónicas de Charles Manson. Incluso podemos ver en su mirada que era bien cabrón. güey. Está Loco, güey. O sea, Fuera de luego sí. Fuera de sí. O sea, Fuera luego de se ve. sí, sí. Y en las entrevistas está peor, güey. O sea, Sí. y hay muchas entrevistas en YouTube. Las invito a ver. ok. En la imagen no se puede observar bien y era lo que les comentaba hace un rato, pero al momento de su captura, La X. Charles y sus discípulos llevaban una marca X en su entrecejo. Él mismo explicó que significaba que estaba borrado del sistema y de la sociedad, un reset para él. Poco después cambió la X por una esvástica, también dibujada como provocación y símbolo de desafío a las autoridades. ¿ok? Claro, de rebeldía. De rebeldía. Con el tiempo, ya en prisión, Manson se tatuó permanentemente la esvástica en la frente. No mames. Ok. Y por eso, o sea, por eso mencionaba que Charles Manson es una imagen de uno de los, o sea, de un criminal. O sea, el criminal no perfecto, pero o sea, si en Estados Unidos le preguntan, a ver, dime un criminal, pues te van a decir Charles Manson, porque Sí. en muchas series también, o sea, se utilizaban ese símbolo, porque todas esas ideas las sacaron de Charles Manson. O sea, dicho de otra manera y dicho, quiero aclarar, erróneamente, bueno, no erróneamente, pero mal dicho, el criminal como más completo, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, ese, pues no sé si llamarlo estereotipo, pero si dicen, o sea, un estereotipo de un criminal perfecto, Claro. Charles Manson, ¿ok? Ok. Por eso se hizo Por como si excelencia. por excelencia, sí. Ok. La situación y condenas de los principales integrantes de la familia Manson fueron las siguientes. Sí. Charles Tex Watson, principal ejecutor de los desvivimientos, condenado a pena de muerte, ¿ok? Actualmente sigue en prisión. Ahí ahorita más o menos van a ver. Ok. Susan Atkins, condenada a pena de muerte, pero murió en prisión en 2009. Patricia Krenwinkel, condenada a pena de muerte. Sigue en Actualmente prisión. sigue en prisión. Leslie Van Houten, condenada a pena de muerte, liberada en 2023 tras más de 50 años de prisión. La liberaron. Ok. Linda Kasabian, le dieron inmunidad a ella y a su hija por ser testigos claves de los hechos. Linda es la que se quedó a vigilar en la casa de los Sharon Tate en los hechos. Ella no entró a la casa, no hizo daño, nada más se quedó a vigilar y es la que quedó traumada cuando vio a, si no me equivoco, era Frykowski herido. Entonces ella quedó Sí. traumada y con mayor razón confesó en, bueno... Sí, cuando le traicionó el nervio. Cuando le traicionó el nervio. Sí. Y finalmente, bueno, Charles Manson. Linda vivió o vive, no se sabe, en anonimato. Charles Manson condenado a pena de muerte y murió en prisión en 2017 debido a cáncer de colon. ¿Ok? Y se estarán preguntando, ¿cómo es que si les dieron pena de muerte es que siguieron vivos después, no? Y esto fue porque en 1972, un año después De la de sentencia. la sentencia, California No abolió mames. la pena de muerte y pasó a ser cadena perpetua. Un año, güey. O sea, en un año. Uy. Y ya, o sea, nos podemos dar cuenta que no nada más en México ocurre todo este tema de la injusticia. En toda parte del mundo va a existir eso. Wow. Bueno, Digo, no sé qué opinen ustedes. Pero digo, o sea, la pena de muerte, pues, o sea, obviamente, pues es algo. Yo creo que el mayor castigo, ¿no? De prisión. Pero a lo que voy es. No sé qué sea peor.
si la pena de muerte o la cadena perpetua, porque, güey, o sea, vas a durar ahí toda tu vida. ¿Toda tu vida? Digo, y acá te mueres y pues ya. Ya. O sea, no sé qué sea peor. Y luego, pues ya ves que cada año, bueno, al menos cuando estaban en pena de muerte, pues iban evolucionando los métodos de tortura, ¿no? O sea, era, por ejemplo, la silla eléctrica, donde sí... Bueno, primero la guillotina. La guillotina. Guillotina. De años. Sí, el verdugo. El verdugo. Sí, claro. La silla eléctrica, donde Sí. también sufrían. Y últimamente, por la inyección letal, que pues nada más los dormía, ¿no? Entonces, o sea, hasta eso tienen suerte, güey, de irse sin dolor. Sí. Pero aquí, afortunadamente, pues le siguió en cadena perpetua y pues le dio cáncer. En 2012, una junta le negó por 12ª vez la libertad condicional a Manson. Ok. Y según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, que no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta el 2027. 10 años después de que Se quedó falleció. 10 años antes, ¿ok? Y de hecho 2027 ya es para un año más de Sí, que estamos sí, grabando sí. hasta 2026, o sea, ya Sí, casi. Sí. Entonces, si le hubiera, por ejemplo, si hubiera seguido vivo y le hubieran dado la oportunidad, hubiera salido en el 27, güey. ¿Ok? Cabrón. Sí, digo ya, un grande de edad. Sí. En 2013, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años Mames. de nombre Afton Star Elaine Burton, la cual estuvo visitándolo en prisión durante más de 7 años, pero nunca ocurrió ese matrimonio de forma legal. Y como lo mencioné anteriormente, Charles Manson, después de complicaciones de cáncer, de su cáncer, Sí. tuvo una hemorragia Interna. interna, sí, bueno, de hecho fue una hemorragia anal y la llevaron al hospital de emergencia, pero bueno, finalmente Charles Miles Manson murió a sus 83 años de edad en el 2017 a causa, como lo mencioné, Del de cáncer cáncer de colon. Y bueno, aquí una imagen de pues la última imagen o fotografía obviamente real que se tomó a Charles Miles Nada Manson que ver. antes de morir. Nada que ver. ¿Qué te parece este caso? Híjole, como ya lo dijiste, el asesino serial por excelencia, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que hacías mención acerca de por qué siguen vivos, acerca de si tenían pena de muerte. De hecho, sí, era una duda que tenía, porque sí te iba a preguntar, oye, ¿la pena de muerte, o sea, sigue como válida, pues? O ya no. Digo, ya la contestaste. Pero te voy a hacer un comentario muy, muy rápido. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero creo que esto ya lo había comentado también en algún otro episodio, quiero creer. Hay una película que trata sobre, creo que era un bombero, Okay. o algo así, un padre de familia, en la cual hay un incendio en su casa. Y él tenía dos bebés, o sea, sus hijos eran 2 bebés, y mueren en el incendio. Él no los pudo salvar. Entonces, conforme va pasando la película, primero te ponen, porque es como que es el juicio, ¿no? O sea, te muestran pruebas y te dicen por esto es culpable, por esto no. Y es muy interesante esta película porque primero te hacen creer que sí fue el culpable porque era un alcohólico, que estaba borracho, que a lo mejor él mismo cometió el incendio o provocó el incendio. Después te la voltean y dicen, no, pero es que él intentó salvar a sus hijas, de hecho tiene quemaduras de que las intentó salvar, etcétera. Bueno, les voy a spoilear, pero a lo que voy con esto es que después de que pasa todo el juicio, al final lo declaran culpable, cosa que, según lo que recuerdo, no era culpable, o sea, era inocente hasta cierto punto. Pero bueno, lo declaran culpable y lo condenan a pena de muerte. Y me quedó muy grabado esa parte de la película o esa idea que yo tenía acerca de la pena de muerte, porque yo pensaba que, bueno, están en el juicio, pena de muerte y al día siguiente bye, ¿no? Ajá. Y precisamente era lo que él platicaba, porque cuando, por lo menos eso pasa en la película, que cuando los condenan a pena de muerte, ya no los encierran en su celda tradicional, sino que hay zonas dentro de la prisión donde los colocan, donde los encierran, que todos los que están ahí están condenados a pena de muerte. De hecho, él llega y hay, digo, no sé cuántas celdas, pero hay muchísima gente, ¿no? De que fueron condenados a pena de muerte. Entonces,
él se ve donde pues llega y está todo asustado, ¿no? Sí. De hecho, en ese mismo día está como viendo a qué hora llegan por él y todo. Y el de al lado le dice como de, güey, cálmate, o sea, no sabes cuándo van a venir por ti. Y le dice como que no sé, pues se supone que... Le dice, sí, yo llevo aquí 12 años. ¡A la madre! 12 años y, o sea, no han venido por mí. Y me quedó muy grabado eso porque era lo que daban a entender ahí. Que no solamente es la condena de la pena de muerte, sino la paranoia de que te despiertas y dices, no sé si hoy sea el último día. Ajá. O sea, ese güey llevaba 12 años. Y era lo que ahí decían, puede ser en un mes, en una semana, en un año, en 10 años, no sabemos. Mañana, no sabemos. Dice, pero vives con esa incertidumbre de decir, hoy será el último día, hoy será... Digo, yo creo que ese que llevaba 12 años, pues ya, yo creo que ya estaba más que acostumbrado. Pero fíjate hasta dónde llegan de que te preparan, bueno, no te preparan, te dañan también psicológicamente en ese aspecto, ¿no? Y cuando mencionaste de que seguían vivos, yo pensé que era por eso. Por lo de... Ajá, porque dije, no, pues a lo mejor todavía no les toca. Pero ya, fue un plot año, twist totalmente. Totalmente. Sí, ¿no? Qué gran historia. Y sí, digo, ya nada más cuando ven que se acerca el padrecito es porque ya su última cena y ya... Ajá, y era lo que también decían, que ya cuando se los van a llevar a la inyección letal, les dicen, ¿qué quieres de cenar? Pide lo que quieras. Si quieres un corte de carne, si quieres una botella de vino completa, lo que quieras. De todos modos, bueno, pues mañana vas a pelar, ¿no? Y también era otra de las leyendas, bueno, no leyendas, pero de lo que se contaba, era sobre todo en la silla eléctrica, que decían que la gente que era condenado a la silla eléctrica y sobrevivían, o sea, de las pocas personas, porque sí hubo, de las pocas personas que sobrevivieron a la silla eléctrica, los dejaban libres. Okay. Porque decía, bueno, tú ya cumpliste, entre comillas, o bueno, no te tocaba, o como dicen, eres libre. Entonces, los que sobrevivían a la silla eléctrica, los dejaban libres. Okay. Y hay una historia, la verdad, no sé si sea cierta, supongo que sí, porque digo, es posible. Era acerca de un caballero, ¿no? Que fue condenado a pena de muerte. Y ya lo llevaban a la inyección. Era cuando se usaba, bueno, se usa todavía, o no sé, o ya no, la inyección letal. Entonces lo llevan era como una especie de camilla. Y los amarran porque, digo, también en esa película se ve una escena donde los inyectan y se empiezan como a retorcer. No sé si les duela o les falte la respiración, no lo sé. El punto es que los amarran a la camilla para que pues, no se caigan o no se vayan, ¿no? Entonces cuentan una historia en la cual dicen que un hombre fue condenado a pena de muerte. Lo llevan a la inyección ya. Y pues ya el güey dijo, pues ya aquí quedo, ¿no? Le ponen la inyección y no se muere. No le hace efecto. No le hace efecto. Y dicen como de... Y luego, ¿no? ¿A qué hora, no? Y el güey pues así como de... No mames, no me hizo nada. O sea... No sé qué pasó, pero no me hizo nada. Ya chingué, o sea... Porque esa era la regla o la ley. Si sobrevives, si pasas quedas libre. Sí. O sea, bye, ¿no? Sí, no es de que le estén intentando hasta que se vaya, No, o sea, era una vez y ya, ¿no? Entonces, el güey, pues bien feliz, dice, no mames, ya me van a dejar libre, güey. Y pues sí, los policías médicos como de, pues no sabemos qué pasó. Ajá. O sea, pues la inyección pues es letal, o sea, no hay forma de que falle. Y platican que, pues bueno, ya después de varios, no sé, segundos o minutos que la inyección no hizo efecto, lo desamarran y dice que pues el güey se levantó feliz, ¿no? Se levantó, cruzó la puerta y ¡pras! Y cayó, ¿no? Y, o sea, muerto, obviamente. Y ya después descubrieron que una de las bandas o de las cintas que lo estaban amarrando le presionó tanto la vena o alguna arteria que no dejó pasar el líquido.
Entonces, en cuanto lo desamarraron, pues le hizo efecto todo el cuerpo y cayó. bye. Ajá, sí. Fíjate que si había escuchado esa Sí. anécdota y según yo sí es real. Platican eso, Según yo sí es real. Sí. Pero sí, güey, es bastante interesante y sí, lo que comentabas, o sea, no se sabe si realmente una pena de muerte es más dolorosa psicológicamente para ellos y bueno, físicamente, que estar O la cadena perpetua. O la cadena perpetua, pero bueno, cualquiera de las dos pues no se hace justicia. Bueno, lo que hemos dicho, nunca se va a sanar. No hay una condena justa. Una condena justa para todos los hechos No, que jamás. hicieron. Y bueno, ya como dato curioso, ¿ubicas la película de Chucky, el muñeco diabólico? Sí, cómo no. Ok, el Chucky como tal, o sea, Sí. el humano, el que se mete al cuerpo del Sí, muñeco. el criminal, ¿no? El criminal se llama Charles Lee Ray y está inspirado en Charles Manson. De hecho, también, como lo comenté, tenía esos conocimientos esotéricos, magia Sí. y todo eso. Entonces, Sí, que le ayuda un demonio, ¿no? Un demonio, Van como ajá. con un chamán, no un sé. chamán, ajá. Ok. Entonces, te digo, hay muchos casos y películas, series que están basadas en este criminal. Pues te digo, es como que el estereotipo perfecto de Ok. de un criminal, entre comillas, serial en Estados Unidos. Para terminar, daré cierre con un comentario que hizo Charles Manson a su entrevistador en 1981. La entrevista está en YouTube y lo curioso es que el entrevistador está sudando en todo momento ¿Neta? de los nervios de tener a Charles tan cerca, güey. O sea, Sí, pues le es hacen, que o sea, sí, se ve güey. el zoom al entrevistador y está sudando, güey. Incluso en un momento, Charles, están en una silla o en un banquito, frente a frente, y en una de esas Charles se levanta de su silla y de su banquito lo agarra y comienza a observarlo, mientras el entrevistador está sudando por miedo a que le haga daño, o sea, que en una de esas Un sillazo, un sillazo, pero afortunadamente no pasó nada. Es que sí, güey. Es que imagínate, güey, el miedo. No, y luego hay varias entrevistas en donde, o sea, de hecho a él lo catalogan o dicen que el Joker de Batman está inspirado en él, güey, por todas sus expresiones. O sea, está loco, o sea, así como lo ¿sí? vemos. Está loco el vato. Pues fíjate, güey, así neta. como dices que el Joker está inspirado en él, Enigma está inspirado en el Zodiac. El Zodiaco, El imagínate. Zodiac. Sí, que también ya lo vamos a Que entrar. también son, sí, o sea, Sí, son sí. temas bastante extensos, pero que son impresionantes. Sí. Pero bueno, afortunadamente el entrevistador no le hizo nada, solo fue Ok. 15 minutos de tensión que duró la entrevista, pero Güey. está en YouTube, la pueden ver. Ok. Entonces, bueno, el entrevistador le pregunta a Charles de cómo se la ha pasado en prisión durante sus primeros 10 años, a lo que Charles le responde: lo he soportado. He recorrido estos pasillos de prisión por 10 largos años. ¿Tú podrías con eso? Yo lo hago por mi vida. Tú trabajas por dinero. Sin más por el momento, nos retiramos, Pero no con certezas, sino con más preguntas. recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final.